Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Lo que suele arrancar como un mero veremos qué pasa, si hay alguna apuestita, para jugar, para apostar, para sacarse la curiosidad, puede llevar a mucha gente a convertir eso en una verdadera adicción, que se llama, Salvador, actualmente como ludopatía. Hablemos de este tema. Bueno, ¿qué es la ludopatía? Es una alteración progresiva del comportamiento de una persona que lo lleva a tener una necesidad incontrolable de jugar. Ajá. Por supuesto que jugar juegos de azar, no jugar al fútbol ni nada de eso, sino juegos de azar. Se hace esto en la persona una obsesión a tal punto que abandona todo, puede abandonar a la familia, el hogar, su trabajo, no tiene más interés que el interés absorbente del juego. Es una adicción, algo así como la drogadicción. Lo que pasa es que aquí la droga es el juego, ¿no? Es el comportamiento de la persona. Hay un crecimiento notable en el mundo, y sobre todo notable en los países latinoamericanos, del juego. Nosotros todos sabemos que, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene Las Vegas, que está dedicado al juego. Por excelencia. Pero no veíamos eso en los países latinoamericanos. Lentamente el juego se ha instalado dentro de las grandes ciudades y se ha multiplicado. Es decir, el hombre posmoderno ya se decía que la quiebra de la modernidad iba a llevar, entre otras cosas, a un crecimiento del juego de azar. Mirá. Y se ha dado eso, se ha dado un crecimiento del juego de azar. En las avenidas de las grandes ciudades, uno se encuentra con bingos, por ejemplo. Exacto. ¿No es cierto? Que son juegos de azar. Con gente que se mueve alrededor de eso, y nos damos cuenta de que son económicamente poderosos. En la ciudad donde yo estoy, hay una cosa lamentable, pero que sucedió allí. Y es que a pocos metros de la plaza principal había una iglesia que era, desde el punto de vista arquitectónico, una pequeña iglesia, pero desde el punto de vista arquitectónico, una iglesia maravillosa. Era luterana la iglesia. Mirá. Esa iglesia además tenía como anexo una academia donde se enseñaban diferentes habilidades, por así decirlo. Yo recuerdo que ahí estudié mecanografía cuando tenía 11 años. Ah, mira, interesante. No, aprendí mecanografía allí. Otros iban a aprender en aquel momento taquigrafía, dibujo, muchas cosas así. Pero a mí siempre me asombraba la iglesia, la forma. Era una iglesia que estaba en una esquina con un gran parque alrededor, cosa que en América Latina no es tan frecuente. Estaba la iglesia sobrelevada, con un caminito, era maravillosa. Y adentro, recuerdo sobre el frente, un gran cuadro del apóstol Pablo cayendo frente a la visión. Un día, inesperadamente se vende. Mira. En la esquina muy codiciada. Muy codiciada. ¿Qué hay hoy en ese lugar? Un bingo. Mira. Ese bingo no solamente ha tomado ese lugar, sino que se ha extendido. Y se ha extendido hasta la manzana siguiente. Impresionante. Porque tiene playas de estacionamiento para los que juegan, tiene servicios de comida internos, quiere decir que uno puede comer sin dejar de jugar, y uno ve que hay gente que entra, yo nunca entré, pero veo, por ejemplo, hacer colas para entrar a señoras que han ido a hacer las compras de su casa, que van con la bolsa en la que llevan el pan, pero que pasan por allí y entran. Ahora, cuando eso empieza a hacerse compulsivo, allí ya tenemos un ludópata. Quiere decir que allí hay una fábrica potencialmente de ludópatas y una fábrica de pobres, de futuros pobres. Van dejando su dinero allí. Pues van dejando su dinero. Quiere decir que el hecho de que estas casas estén en vigencia, tanta vigencia en América Latina, y se multipliquen en tantas formas, estamos hablando solamente del bingo, pero podemos hablar de los casinos, ruletas, juegos, sobre todo las máquinas. Ahora ese juego con las máquinas es impresionante. Es impresionante. Uno juega solo y con esa máquina. Te voy a contar una historia que me sucedió en la ciudad de Montevideo. Llega un domingo a la noche
y tenía que comer. Ajá. Y cuando tenía que comer, resulta que me doy cuenta que tengo únicamente pesos argentinos. Entonces no podía salir a comer, estaba con mi hijo, con Ezequiel. Y entonces le digo, Ezequiel, ¿cómo hacemos para ir a comer? Porque yo tengo únicamente dinero argentino. Y Ezequiel, que es muy particular, me dice, bueno, yo tengo hambre. Como diciendo, es un problema que hay que solucionarlo. Entonces preguntamos en el hotel si ellos nos cambiarían dinero y nos dijeron que por disposiciones, no sé, internas, el hotel no cambiaba dinero. Mirá vos. No cambiaba dinero. Entonces le digo, mire, pero a esta hora, eran cerca de las 10 de la noche, es la hora en que comemos los argentinos, cenamos, voy a aclarar para nuestros oyentes, cenamos más o menos a esa hora, y entonces le digo, pero escúchame, mire, el problema es tenemos que cenar, estuvimos todo el día trabajando, y no encontramos quién nos cambie en esta hora. Ah, no, dice, pero aquí hay un bingo, y en el bingo hay puesto de cambio. Y entonces Ezequiel me dice, bueno, vayamos ahí, dice, a que nos cambien el dinero. Pero resulta que cuando entramos al bingo para que nos cambien dinero, el cambio estaba al final del bingo. Entonces había que recorrer todo el salón, sí. Era impresionante porque era la primera vez que yo veía gente tan absorbida por lo que tenía delante, que no veía lo que pasaba a su alrededor. Uh-huh. Lo comentaba luego con Ezequiel, digo, pero es increíble, esta gente está alienada totalmente de la realidad, con un baldecito en la mano, todos. Claro. ¿No? Porque parece que las fichas caen y tienen que caer dentro del balde, no sé cómo es bien el juego. Pero estaban armando eso. Y la verdad que fue una lección gráfica de lo que significa el juego como alienación. Nadie estaba ni conversando con nadie, ni mirando al prójimo, ni viéndonos pasar para que cambiáramos, nada. Nadie miraba absolutamente nada. Todos estaban absorbidos como si fueran autómatas frente a una máquina, moviendo una palanca y poniendo dinero, no sé en qué forma lo pondrían, pero estaban allí. Y realmente yo salí con una tremenda opresión, uh-huh. Y Ezequiel también, y nos miramos y decíamos, esto no puede ser, esta gente está fuera de la realidad, y estaba fuera de la realidad. Ahora, fíjate el detalle, estaba la casa de cambios adentro, abierta, durante toda la noche. Miramos. La única casa de cambio que había en la ciudad de Montevideo, sí, en esa hora, estaba dentro de un bingo. ¿Por qué? Porque la gente va y cambia. Mucho movimiento. Y entonces allí cambiaban cualquier cosa. Entonces fuimos y le dijimos, mire, nosotros necesitamos cambiar. Sí, no hay ningún problema, nos cambiaron pesos argentinos. La única pregunta que me hicieron, dice, ¿quiere fichas? No, digo, yo quiero dinero. Esa noche comimos. Pero además de comer recibimos una lección tremenda de lo que significaba el juego. El juego como destrucción de la personalidad. Claro. Esa gente estaba fuera de la realidad. Unamos un poco las dos cosas. Acá había una iglesia, la vendieron y hicieron un bingo. Sí, señor. Uno entra a un bingo y se encuentra con autómatas que están dejando su dinero detrás de eso en pos de una fortuna imaginaria, realmente una fortuna imaginaria. Ahora, el juego es tremendo porque la persona que juega es absorbida totalmente por eso, pero además se le transforma en algo obsesivo. Lentamente va abandonando el sentido de familia, ya su familia deja de interesarle. Es más importante el juego que la familia. Deja de interesarle su trabajo. Hay gente que deja su trabajo por ir a jugar, es decir, pierde su trabajo por el juego. El ludópata es un problema. Vos sabés que yo tenía algunos programas de radio nocturnos en Buenos Aires. Uh-huh. Una noche tuve un encuentro en el programa para que hablaran jugadores anónimos. Estos jugadores anónimos eran hombres que habían superado, a través de la ayuda mutua, como los alcohólicos anónimos, habían superado el problema del juego. Pero me contaban la lucha que ellos habían tenido, las luchas familiares, para llegar a decir yo necesito ayuda, ir a un lugar donde otro me pueda ayudar para que salgamos todos juntos de esto. Antes tenían que haber perdido su dinero, su fortuna y su familia. Claro. Llegaron cuando se sintieron absolutamente solos. ¿Por qué? Porque cuando comienzan el camino del ludópata, no, cuando comienza a manifestarse, lo primero que sucede es que su conducta produce síntomas de desesperación en su familia. Uh-huh. La familia empieza a desesperarse porque no sabe qué hacer con este personaje. Pero además, esa persona que hasta ese momento era equilibrada, empieza a transformarse en un chico que roba
para ir a jugar, que le saca el pan de sus hijos para ir a jugar, que amenaza los recursos económicos y el equilibrio de toda la familia por el juego, que desatiende, por supuesto, su trabajo y termina perdiéndolo, y que empieza a tener, incluso algunos de ellos me contaban, que habían llegado a tener actividades ilegales para poder conseguir dinero para poder seguir jugando, para pagar sus deudas de juego, porque después las deudas de juego son terribles, porque los que están detrás de las deudas de juego son mafias, ¿no es cierto?, que pagan con la vida. Se endeudaban en entidades financieras y después no podían pagar, hipotecaban su casa, un desastre detrás del juego de azar. Buscando la fortuna encontraban la pobreza. Por supuesto que los amigos pasaban a un segundo lugar, porque indudablemente si uno es un buen amigo le va a decir, no sigas ese camino. Seguro. El trabajo pasaba a un segundo lugar, la familia también, y entra esa fe ciega en que van a ganar, en que en un momento dado la fortuna se va a dar vuelta y cada vez que pierden dicen, bueno, esta vez es porque no jugué bien, pero la próxima gana. Y ahí erran, seguro. Entonces, este es el problema, por eso es una patología, por eso es una enfermedad. Es una enfermedad de la que nos tenemos que cuidar, y es una enfermedad que tiene un componente importante también espiritual en la persona, ¿no? Es querer saltear el tema del trabajo, ¿no? El hombre tiene que dignificarse a través del trabajo, no a través del juego. Pero se busca el juego como un atajo para llegar a la fortuna sin hacer esfuerzo, ¿no? Por pura inteligencia o picardía. Cuando uno sabe que todo lo que está armado alrededor del juego está armado para que el jugador pierda, no para que el jugador gane. Algunos me decían, bueno, los 36 números de la ruleta, usted... Entonces empieza a hacer esas combinaciones. Pero la ruleta tiene un 0. Y ese 0... Es fatal. Es fatal. Por eso siempre gana la banca, porque tiene sus ventajas. Lo mismo que las máquinas. Las máquinas no están para que todos ganen, porque si todos ganaran... No, en general todos pierden, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que detrás del juego hay un banquero que nunca pierde. Exacto. Que siempre es el negocio que nunca... Está organizado. Que no da pérdida. Está organizado para eso, ¿no? Para dar ganancia. Y sin embargo, el hombre va y lo desafía, y siente que ese es el camino para estar mejor. Y termina perdiendo todo lo que era su sostén emocional y espiritual detrás de esta fiebre del juego. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos a seguir hablando de este mal social que estamos experimentando hoy día, que realmente destroza la vida de muchas personas, la ludopatía. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La ludopatía es el tema de hoy porque se ha convertido en uno de los males sociales que ata a muchas personas y les impide vivir vidas plenas. Bueno, también hay personas que han sido relevantes en el mundo de la cultura que han tenido que enfrentar este tipo de problemas, Salvador. Sí, han sido muchos los que han tenido que enfrentar este problema, pero sobre todo uno de los más famosos fue Dostoyevski. Dostoyevski tenía la pasión del juego. Su esposa, Ana, escribió la historia, un poco de su matrimonio, de cómo lo conoció, y en esa autobiografía cuenta lo que significaba el juego para Dostoyevski. Dostoyevski llegó a escribir un libro que se titula justamente El jugador,
donde refleja un poco lo que fueron los sentimientos y los problemas propios en el personaje. Ajá. Pero es interesante porque acá no estamos en la ficción, acá la esposa cuenta cómo vivía él el problema. Ah, bien. Ujú. Y dice, recuerdo que un día volvió a casa con un portamonedas llena de piezas de 20 táleros que sumaban 4.300 táleros. Sin embargo, ese dinero no quedó en su bolsillo mucho tiempo. Dostoyevski no pudo resistir la tentación y, siempre atormentado por el juego, Ujú. tomó 20 piezas y las perdió al instante. Volvió a casa para tomar otras, y lo mismo durante 2 o 3 horas hasta perderlo todo. Todo. Ujú. Impresionante. De nuevo, dice, nos vimos obligados a recurrir a la gente de empeños, pero como nuestros objetos preciosos no eran muchos, pronto se agotó esa fuente. Las deudas aumentaban y sentíamos su peso, Ujú. porque crecía también la deuda con la dueña de la casa, una mujer poco agradable, que viéndonos en condiciones difíciles, no tardó en desentenderse de nosotros, haciéndonos faltar las comodidades que nos correspondían de acuerdo al contrato. Ujú. Y yo creo que en esto está pintado todo lo que es un ludópata. Claro. Es decir, toma, compulsivamente va y juega, pierde, y empieza a empobrecerse, dice, habían empeñado todas las joyas, Sí, sí. y a perder prestigio delante de la sociedad. Me imagino. Dice, después de las primeras pérdidas, continúa diciendo Ana, comprendí que Dostoyevski jamás vencería, o que, para decir mejor, que aunque ganara una fuerte suma, el mismo día, o como máximo al día siguiente, se la volvería a tragar el juego. Ujú. También estaba convencido de que no lograría persuadirlo para que dejara de jugar. Al principio me pareció muy extraño que Dostoyevski, que había sabido soportar con tanto coraje diversas circunstancias trágicas, como la reclusión en la fortaleza y los trabajos forzados, la muerte de la mujer y del hermano querido, no tuviese voluntad suficiente para frenarse y no jugar hasta el último tálero. Me parecía incluso que esto era humillante y poco digno de su alma tan elevada, y sufría por haber descubierto en el carácter de mi marido querido esta debilidad. Pronto comprendí que no se trataba de una simple debilidad o de abulia, sino de una pasión profunda, capaz de paralizar todos los centros de la voluntad, y ante la que no podía revelarse ni siquiera un carácter fuerte. Había que resignarse y considerar la pasión por el juego como una enfermedad incurable. Qué bien descrito que está. O sea, es terrible lo que cuenta. Es terrible lo que cuenta porque justamente uno piensa en Dostoyevski como en un hombre capaz, inteligente, Con dominio con un propio. dominio propio que no tenía. Claro. El juego se lo había llevado realmente. Bueno, conocí el caso de un hombre que iba a salir de vacaciones con su esposa, habían planificado todas las vacaciones, tenían todo ya preparado, así que preparó su automóvil para irse al otro día, hicieron todas las maletas, las pusieron allí, y esa noche, antes de salir, llegaron unos amigos a la casa, y él le dijo a la esposa, anda a dormir, que en un rato yo voy, converso un poco con mis amigos, y mañana temprano salimos. La mujer se fue a dormir. A la mañana la despierta él y le dice, no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque se pusieron a jugar y perdió todo. Estos son dramas tremendos, y yo conversando con esa persona me decía, yo creía que era un genio del póker. Creí que era un genio realmente. Y no me daba cuenta que no era así. Y entonces entró a perder ese día, a perder otro día, hasta que, bueno, buscó una respuesta espiritual para esto y pudo salir. En otros casos hay entidades que hacen todo lo posible por sacarlo, pero indudablemente es una pasión destructiva. Y es una pasión que se promociona, Tal cual. porque hay países que tienen ciertas limitaciones legales para la promoción del juego, como la tienen para el cigarrillo, o como la tienen para otras cosas que son nocivas. Pero también hay muchos países que no tienen ninguna legislación con respecto a esto. Y en los medios se promociona el juego como si fuera la salvación, la salida, sin decir que realmente es el camino que lleva a la ruina. Salvador, incluso hay estados que son
los dueños del juego y de la promoción, por ejemplo, de los casinos, y tienen parte en todos los casinos que hay en el país. Y justifican, además, he escuchado en algunos casos, que parte de las ganancias que se obtienen de los casinos la invertimos en educación pública, por ejemplo. Sí, bueno, Argentina es uno de esos países, ¿no es cierto?, que tiene la lotería de beneficencia, claro, y casinos. Claro, entonces disfrazamos como positivo algo que es destructivo. Que es negativo, totalmente negativo. Es decir, se le dice a la persona, usted está haciendo un bien perdiendo, porque esto va a los pobres, ¿no? Están trastocados todos los valores. Yo quisiera decirle a las personas que están jugando o que tienen esta tendencia o que han pensado alguna vez que a través del juego pueden tener un camino de salida, que lo que Dios ha establecido es el trabajo, que el hombre debe dignificarse a través del trabajo y tienen que comer, como dice San Pablo, comer su propio pan, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno, sí, para tener con qué compartir con el que tiene necesidad. Es decir, tiene que trabajar y ser solidario. Esto es el principio. Y da otro principio, San Pablo también, que dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Claro. ¿No? Ahora, mucha gente encuentra en el juego una salida para el tema del trabajo. El trabajo es ineludible. El hombre debe trabajar y debe vivir de su trabajo. Y el único camino del progreso tiene que ser el del trabajo y no el del juego. Por cada uno que se publicita que ha ganado en el juego, hay millones que no se publicitan, que han perdido. Por cada uno que se siente un triunfador en el juego, hay millones que no se publicitan, que destruyen su hogar, que destruyen su familia. Por eso, el trabajo es lo que nos dignifica. El trabajo es lo establecido por Dios. El trabajo es lo que tiene que ser la fuente de nuestro progreso. El trabajo y nuestra dependencia de Dios es lo que nos tiene que llevar adelante. El juego es la ruina de las naciones, es la ruina de los países en este momento, porque es la ruina de la vida de los ciudadanos, es la ruina de la familia. Hay que terminar con esta fiebre de que jugando vamos a lograr alcanzar metas, para empezar a promover no el juego, sino promover el trabajo y facilitar a todos el trabajo fecundo que los puede hacer progresar sin añadir ninguna de estas amarguras de las que hemos estado hablando en este programa. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos de Beethoven un cuarteto de cuerdas en do mayor, opus 59, número 3, un minueto. Y también queremos escucharle a usted ahora también y su punto de vista sobre esta problemática social que es la ludopatía. ¿Cómo? Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere también, hágalo visitando nuestro sitio de internet y allí va a poder no solamente comunicarse con nosotros, sino interactuar con los materiales de este programa y con otros visitantes. tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa, descargar el archivo MP3 y el texto de la conversación con Salvador de Lutri. También síganos en Twitter y en Facebook, únase a nuestras redes sociales para multiplicar también la interacción con usted. Y si prefiere una carta al estilo tradicional, hágalo a casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Por ahora nos vamos despidiendo, deseándole que tenga una muy buena semana y que también pueda volver a encontrarse con nosotros cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.